El mundo está lleno de modas gastronómicas que aparecen de la nada y conquistan nuestras tazas, nuestros móviles y hasta nuestras neveras. Pero pocas han teñido de verde tanto el imaginario colectivo como el té matcha. Esa bebida espesa, brillante, casi hipnótica, que parece prometer calma zen en medio del caos moderno. Lo curioso es que detrás de ese polvo verde no solo hay influencers y cafeterías de moda. Hay monjes japoneses del siglo XII, rituales centenarios, símbolos espirituales, samuráis afilando katanas y hasta batallas donde el matcha jugaba un papel muy distinto al que juega hoy en nuestras meriendas. Pero siglos después, la espiritualidad se convirtió en postureo desde un Starbucks. Aquí está la ironía. Lo que empezó como meditación y disciplina, hoy es marketing y hashtag fit. Y como suele pasar con cualquier producto que despierta pasiones, también hay sombras. ¿Es realmente tan saludable como se vende? ¿Qué consecuencias tiene que de repente medio planeta quiera beber lo mismo que un monje japonés del siglo XII? Hoy, en Patatas Traigo, nos metemos hasta el fondo de la taza. Prepárate un matcha y acompáñanos para descubrir de dónde viene este té, cómo ha conquistado el mundo y qué precio estamos pagando, literal y metafóricamente, por convertirlo en el nuevo icono verde de la cultura global. Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que querías saber. Aquí nos adentramos en todo lo que está relacionado con el sector agroalimentario, pero a nuestra manera, relajada, irreverente, donde lo importante es aprender y que te explote un poco la cabeza al acabar el capítulo. Como te adelantaba en editorial, hoy nos metemos con el té matcha, la nueva moda que está arrasando en tu Starbucks y tu cafetería local. Yo soy Enric, y como siempre, para hablar de este tema tan verde y peliagudo, me acompaña Miguel Mateo. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, yo me estoy tomando un café. Yo no me he hecho té matcha, ¿vale? O sea, ¿No te- sé que pegaba, sé que incluso has dicho en editorial que nos preparemos un té matcha, que nos soltemos aquí, pero, tío, yo lo siento, sigo siendo de café. Aunque es verdad que antes de entrar en el tema, a mí me apetece hacerte la pregunta. ¿Has probado el té matcha, Enrique? Yo lo he probado Sí. hace muchos años, Ujú. cuando empezaba a estar de moda el tema, y lo probé en una tetería de especialidad japonesa. Vale. O sea, fui a un sitio guay, no me lo tomé en el bar Paco. Enrique viene a hablar con criterio, ¿no? Vengo a hablar con criterio. El bar Paco ahora hace temacha, pero creo que ese temacha que te hace vais a descubrir que no tiene mucho que ver con lo que te pueden servir. Y, y bueno, o sea, bien, le puse mucho azúcar. Ah, bueno, Entonces, eso entonces no, también es no una sé, cosa. no sé si estuve alterando el sabor original, la verdad. Entonces, no sé si lo puedo. No sé si te puedo hablar con mucho criterio de esta bebida. O sea, a mí me gustó, pero vamos, Ujú. que como me gustan otras muchas cosas en la vida y tampoco las necesito consumir a diario. Hay muchas cosas en la vida que te gustan con mucho azúcar. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez Bien, menos. Curiosamente, y ahora vamos a hacer un guiñito al capítulo del café de la primera temporada, he empezado a tomar café. muy Pero he bien, empezado a lo bestia. He empezado a lo bestia, ¿eh? O sea, no tomo el café sin azúcar. muy bien. Estoy súper Como orgulloso ahora creo, mismo de ti. como creo que se debe tomar. Sí, sí, totalmente de Si algo acuerdo. es, si algo es amargo, debe ser amargo. Sí, a nadie amarga. O sea, es lo Así es la que hay. vida. Es lo que hay. Vamos a hacer antes de entrar en el capítulo, ya hago yo también una confesión, que sepas que uno de los motivos que me hizo estar en la relación que estoy ahora mismo con mi pareja es que en la primera cita se pidió el café y no le echó azúcar. Se pidió un puñetero café sin azúcar y yo dije, sabe beber café. O sea, como mini punto. Es Creo que las que cosas, sí. las cosas no hay que alterarlas ni edulcorarlas nunca. O sea, la vida es como es.
Qué filosóficos. Las cosas son como son. Y si te pides un café, tienes que estar dispuesto a amargarte la vida. Sí. Pues ya está, pues O sea, me parece perfecto. Hemos hecho un poco spoiler de cosas que se van a decir en el capítulo, hemos filosofeado sobre la vida y estamos ya listos para empezar el capítulo. ¿Te apetece si después de que, o sea, imagínate ahora mismo a quien nos está escuchando con sus casquitos o conduciendo por el coche o haciendo la comida allí, la cenita en casa y se ha puesto patatas traigo de fondo y acaba de tragarse perfectamente 4 minutos de filosofía sobre temacha y que la vida no te amargue? O sea, es como rollo, pero yo venía. gratis. Sí. Pero gratis. O Caramelitos. sea, dan las gracias de que no nos hemos cobrado un curso por esto. Que hay gente que lo hace. Joder, otro palo y todavía no ha empezado el capítulo, tío. No vengáis a LinkedIn, niños. Hala, Bueno, jugar. vamos allá con el tema, ¿vale? Vamos a meternos de lleno en el tema del temacha porque aquí hay cosilla para rascar. Entonces, vamos a empezar. Bien. Esto del temacha, ¿de dónde viene? Todos Es tendréis en la cabeza Japón, claramente. de Pues tiro. lo siento amigos y amigas, Japón no inventó el temacha. Aquí podría aparecer el cuadro del grito. Sería fantástico. Podríamos, o sea, partimos en esa base. Japón no inventó el temacha. El temacha se inventa en China, más concretamente durante el reinado de la dinastía Tang. Bien. Tang, que no es por el zumo de polvitos. Uf. Ufa. Eh, estoy sembrado hoy. Sí, sí. Se inventa en el siglo. Bueno, se inventa. Se inventa el proceso de trabajo de ese té en el siglo VII. O Tiene sea, su tiempo, ¿eh? es antiguo, ¿eh? Es antigua la cosa. Y básicamente era una forma en la que el té se prensaba para transportarlo más fácilmente. O sea, ya veis que. O sea, fue una forma de decir, hostia, ¿cómo transporto yo todo este té? Pues lo prensamos y de una cosa así sacamos esto. Hombre, es que ayuda un poco, porque todo esto que son hojitas, ¿no? Y cosas de esas, el viento se las lleva. Pero dices, vamos a hacer aquí una prensa, vamos a Tú ir a. imagínate. A ver, yo voy con el rollo este de celofán transparente, venga, pum, 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 y aquí, no, aquí ni una hoja vuela, niño. Ese pobre chino cargando el carro y que le viniera un tifón y se le fuera a Cuenca el carro. Y otra vez Sí. vuelta a empezar, después de 4 horas cargando el carro. Oh, Yo no, entiendo que Dios. Otra vez vino el viento. entiendo que lo acabarán prensando, ¿eh? Lo Sí, entiendo. sí, sí. Total, que lo prensan, Entonces, ¿no, tío? Lo prensan. total que lo prensan. Y es en el siglo XII, o Sí. sea, fijaos, 5 siglos después, o sea, fijaos si ya está instaurado el concepto del matcha en China, que llega Se un han señor aburrido ya llamado. del matcha a los chinos, en plan de Ya lo prensad han otra cansado. cosa. Sí. Ya lo han cansado, ya no. Ya están aburridos. Y entonces en el siglo XII llega un monje llamado Eisai, que es japonés, llega a Ujú. China y entonces descubre este concepto de pulverizar el té, ¿vale? Y entonces él coge las semillas, esas semillas del té, y es cuando las exporta a Japón. Cuando se las lleva a Japón, y este señor redescubre un mundo que no conocía, que era el de matcha. O sea, Joder. este señor es como que le flipa mucho. O sea, él ve como los chinos hacen como una especie de colacao con el Mm. té, y dice, hostia, esto mola mucho. Y el Y tío se entonces se, coge se y se lo, las lleva. se lo trae a Japón. Se lo Yo trae a la, la Japón duda, y. la duda que tengo es si pidió permiso o robó semillas. Como rollo, metió así la mano de ladito mientras no le Ese veían. monje metiéndose, con el típico kimono japonés, metiéndose las semillas aquí en la manga, ¿sabes? Es una posibilidad que nunca vamos a saber. O sea, no sabemos si se las llevó a Japón con permiso o no. Lo que sí sabemos es que el tío se cogió semillas y las plantó allí y bueno, ya empezaron a florecer estos árboles y hicieron té, ¿no? Y lo que sí sabemos, ojo, atención, Tatán, historia mágica que te traigo, es que aquí el caballero ladrón de semillas que estamos pintando, ¿no? E Isai, qué nombrecito también tiene esta gente. Cada vez que hacemos un capítulo hay nombres muy extraños. ¿Eh? Me gusta que ya se haya quedado como el señor ladrón de semillas. Sí, yo creo que prefiero llamarle así, la audiencia lo va a entender también. Así que bueno, Eisai, alias el ladrón de semillas, no se limitó solo a llevarse per se las semillas, a importar la planta, no a sembrar allí, sino que el tío, encima, poco le pareció lo que había hecho, que escribió un libro, Enrique.
y escribió, es así, el primer tratado japonés sobre el té que se llama, voy a leerlo, el Kisa Koyoki. O traducido un poco, pues podría entenderse como el libro del té para la salud o bebe té y prolonga tu vida. ¿Vale? Que suena un poco a Yo, publicación instagrameable de hoy en día de cualquier influencer. yo me esperaba un rollo guía para robar semillas de té en China. Así robé semillas y me hice rico. Que funciona mucho en Amazon hoy en día ese tipo de títulos de libros. La cuestión es que el señor escribió un libro donde básicamente lo que hacía era afirmar que el té era el elixir de la inmortalidad, ¿vale? Promovía que el té era la medicina más maravillosa para nutrir la salud y el secreto de una vida larga, ¿vale? Aquí te tengo que decir que en la espiritualidad japonesa de la época, digamos que se entendía la salud como que estaba relacionada a los diferentes órganos del cuerpo y una especie de espiritualidad ahí, y se consideraba que por los componentes del té, pues como eso iba a hacerle un bien al corazoncito, por esos componentes que luego hablaremos que tiene el té, pues decía, bueno, pues si le hace bien al corazoncito, lo que hace es estirarte la vida. Así como pequeño matiz, ¿no? El caballero, ¿no? Y básicamente el libro me parece bastante anecdótico, que habla de cómo te tienes que tomar el té, de cómo es la planta, de cómo tienes que sembrarla, de cómo tienes que cultivarla, pero en realidad no te cuenta otro tipo de cosas. O sea, te cuenta más como bébetelo así, te va a prolongar la vida, pero no te cuenta cómo hacer un té, estrictamente hablando. Te dice cómo bebértelo. Ya, si lo Bueno, haces mal es tu problema. si te bebes mal, o sea, es que hay muchas formas de beberse un té que pueden estar muy mal y que te pueden causar problemas. Eh, Porque imagínate que intentas metértelo por la nariz. Ojalá. Eso puede salir muy mal. O sea, podemos decir que este señor, Eisai, el ladrón de semillas, exportador de té, podemos decir que era fue un poco el primer healthy influencer de la historia. Sí. O al menos de Japón. Yo creo que es clavado, tío. O sea, si tú coges a Podemos decir cualquier que influencer de hoy, podemos decir que fue el primer Carlos Ríos. a ver, le robas la idea a otro país, la pones con un nombre guay en el tuyo, sacas un libro, más o menos los argumentos son parecidos. Oye, siento mucho lo que he dicho, pero hay mucha refutación de que el concepto real fooding ya existía en Reino Unido e incluso había libros publicados antes de que Carlos Ríos pegase el boom. O sea, que no sé. Y las vosotros. Nunca va a venir Bueno, Carlos Ríos a patatas traigo, ¿verdad? no lo creo. Y si Vale. vienes, va a ser a partirte la cara. A ti. Bueno, tú puedes hacer de árbitro. Qué mal me tiene amistando con gente que no me escucha. Al final, este señor popularizó de tal forma el té Sí. que se convirtió como en el. Bueno, se convirtió en la bebida nacional de Japón. Era como una. Como un ritual para los momentos importantes. Los samuráis lo tomaban para. Antes de la batalla. Era su bebida de ponerles en alerta, de darles energía, de darles esa sensación de sosiego, de relajarse, de estar en calma consigo mismos. Em, entonces, se volvió una bebida muy importante. Muy importante. Sí. Y nació incluso la ceremonia del té, que tiene su nombre, que tiene unas reglas estrictas. Es decir, que aquí hay todo lo que tú dices. Que hay un crecimiento en torno a esta cosa que habéis robado a China, que es espectacular, ¿no? A mí me ha llamado la atención de la ceremonia del té, ¿no? Que ya no era un tema solo de beberte el té, sino que todo esto se volvía como en una experiencia vital, ¿no? Había un elemento que yo he apuntado aquí que era el wabi sabi. Todos los nombres de este capítulo son maravillosos, lo que tiene irnos a donde nos hemos ido. Que básicamente es un concepto japonés que dice que la belleza está en la imperfección. Entonces, pues, bueno, para que se la apunten los que hacen las fotos para Instagram perfectas, que sepáis que los japoneses estaban por la imperfección. Deciros que os cambien la taza, que os la pongan sucia, ¿vale? Cuando vayáis a vuestra próxima cafetería de confianza. Que eso es más japonés. Es, Eso es más. es que si no, no sabe igual. Exactamente. Y de toda esa magia, tío, y todo esto como ancestral milenario y tal, pues llegamos a los días de hoy, ¿no? Que es como, bueno,
pues al carajo toda la cultura japonesa importada de China en la actualidad, digo yo. Sí, al final sí que es cierto y a esto tenemos que decir lo bueno y lo malo. O sea, no podemos quedarnos solo en lo malo porque entonces seríamos unos señores de ya en sus 30 quejándose de cosas y no queremos que este podcast se convierta en eso. Entonces, os vamos a hablar de las bondades, de lo que la ciencia defiende como real y lo que es mentira sobre el temacha. Un poquito, ¿vale? Me mola. Entonces, no todo es humo, ¿vale? Otras cosas que os hemos hablado en otros capítulos, sí que había mucho humo, había mucho marketing. Aquí en el temacha sí que hay puntos de realidad y luego cosas que se han estirado hasta la saciedad para darle unas propiedades que ni tiene ni tendrá. Flipada, esa es la flipada, ¿no? Exacto. Entonces, nuestro químico favorito... Ya empezamos. Favorito porque tenemos uno. Pero... Vale. Piropo y ofensa al mismo tiempo. Esto va a ser como este apartado del capítulo, ¿no? Bondades y flaquezas, ¿no? Tenemos un químico favorito, pero también es el único desgraciado que hemos encontrado. Vale. Pues tu químico favorito, venga, se mete un poco en el plan. A ver, la bondad que más se caracteriza al matcha y que más se pone en valor es el tema de la alta cantidad de catequinas que contiene. Y en concreto se destaca una que te voy a leer, que es la EGCG. Estrictamente su nombre es epilogalocatequina galato. ¿Entendéis? Es un nombre de supervillano o supremacista nazi que flipas. A lo mejor dentro del té hay un supremacista nazi. Sería fantástico. No voy a estirar el chiste aquí por el miedo a la censura del capítulo. Sí, ya está. Vale. Incluso pondremos un algo. ¿Vale? Si escucháis un petito, que sepáis que hemos dicho una burrada y YouTube no es feliz con ello. En fin. Estos son antioxidantes, ¿vale? Digamos que la gran diferencia que hay entre el matcha y el té verde normal es que el matcha tiene toda la hoja pulverizada y con lo cual en esa hoja es donde están estas catequinas, pues llegan más catequina al producto, básicamente, ¿vale? Entonces, pues por eso se le pone como el superpoder, porque bueno, al final nuestro cuerpo es una máquina de tocar un poco las narices, de generar una serie de residuos que no son especialmente agradables, y el cuerpo tiene unos mecanismos de defensa, ¿vale? Que son sustancias antioxidantes que generamos nosotros mismos. Pero todo lo que podamos meter en la dieta que aporte algo más de estos ingredientes, siempre salvando mucha evidencia científica. Hoy no es el capítulo, si queréis uno, a comentarios y hablamos un día de este tipo de temas más detenido y tranquilamente. Pero bueno, que las catequinas son uno de esos antioxidantes que son muy guays, pues para ayudar a prevenir un poquito el tema de que el cuerpo envejezca rápido. Sin, como tú dices, Enrique, sacar los pies del tiesto y creernos que esto es la dinastía japonesa y es la eterna juventud. Pero bueno, que sepáis que esa es la bondad del matcha. Bueno, luego también tenemos la L-teanina, Cuidado. que es un poco lo que nos genera ese estado de alerta, ese estar despiertos, alerta, ¿no? Que es un poco equiparable a la cafeína, pero no es tan... ni es tan inmediato, ni es tan intenso. Entonces, es un poco el efecto que los monjes buscaban que les generaran, porque la cafeína sí que es verdad que te pega un chute bastante rápido, pero te genera un estado de nerviosismo. Entonces, los monjes necesitaban meditar mucho tiempo, mantenerse despiertos mucho tiempo, mantenerse alerta y esa teanina les generaba ese efecto que estaban buscando. Bueno, Enrique, hay una diferencia, ¿no? Como tú dices, la cafeína pega un chute hiperbestia. Hay además personas. Tú estás empezando a beber café. ¿Qué tal estás llevando el tema de la cafeína? Bien, ¿no? Sí, o sea, es que yo creo que ya, o sea, tengo tanto cansancio ya encima que no. ¿Qué pasa, tío? Que hay personas que el tema de la cafeína les sienta fatal, le pone hiper nervioso, le pone taquicárdico. A mi padre le pasa. A mi padre no le des nunca un café porque en las próximas horas no va a ser capaz de sujetar nada con las manos. Se pone como muy... Entonces, me imagino yo a un monje así, intentando meditar. Dios bendiga que hacemos video podcast. Dios lo Sí. bendiga. El que nos está escuchando solo en audio se ha perdido un momento en el que Enrique imita taquicardia. En fin, os invito a que lo busquéis.
pero es verdad que ahí pues te da un poquito unos vibes distintos y creo que eso es lo que se busca transmitir con este producto, ¿no? Pero no es oro todo lo que reluce y como tú has prometido, donde hemos contado pues la parte un poquito buena, también vamos a desmentir muy rápido todo lo que no tiene por dónde cogerlo. Ahí estamos. Vamos a despejar el humo Dale. de este tema. Venga, vamos con la primera. El té matcha no es un elixir para la eterna juventud. Qué chasco. O sea, el marketing este de té matcha, o sea, que ahora hay de todo, o sea, de té matcha hacen de todo. O sea, en plan de cremas, o sea, hay de todo, prometiéndote que te van a mantener joven, con la piel perfecta. Mentira, o sea, están mintiendo. El té matcha no hace eso. Segundo, no te va a curar el cáncer, no va a sustituir una dieta equilibrada y sí, cafeína tiene. Eso no se lo vas a quitar. Relacionado con lo que ha dicho Miguel, como tiene cafeína, que no, aunque no tengan tanto contenido, no puedes tomarte 10 tazas de té matcha al día, ¿vale? Porque te puede generar los mismos problemas que te puede generar un exceso, una sobredosis de café, ¿vale? Te puede generar taquicardias, problemas nerviosos y además el té tiene un riesgo que hay que comentar, que es la presencia de metales pesados, ¿vale? Que podemos estar acumulando metales pesados en nuestro organismo a cascoporro. Y ¿Cómo se más, cae la eterna juventud aquí? sí, sí. Y más si hablamos, ya veréis, luego hablaremos de la actualidad del té matcha, que hay un riesgo mayor aún de acumular metales pesados. Y cuarto, el mito de la desintoxicación o detoxificación, vamos a tirarlo ya a la basura, ¿vale? Hay mucho marketing de que el té matcha te limpia el organismo y te va a detoxificar. Esto es una parafernalia que no hay por dónde cogerla. Dejad de creeros estos cuentos de cualquier alimento milagroso, ninguno lo es, ninguno te depura y te limpia el cuerpo mágicamente, y el matcha tampoco va a entrar en este club. Bueno, y una vez introducidas las bondades y las mentiras que tenemos sobre el té matcha, vamos a meternos en el tema. ¿Cuándo viene el té matcha a Occidente? ¿Por qué viene? ¿Y por qué es un problema que esté aquí? Venga, a ver, ¿cuál? Vamos a ello. Dímelo, anda. Vale. Pensad que esto ha sido un boom bastante rápido y que no hace tanto que tenemos este producto impregnado en nuestra cultura, ¿vale? En los años 90 nadie hacía caso a Asia, ¿vale? Nadie miraba hacia Asia. Como mucho, eran los malos de las pelis de Indiana Jones y poco más, ¿vale? Poco más. Y en los 2000 es cuando empieza esa ola de cultura, ese tsunami cultural de Japón, ¿vale? Empieza a llegar el anime, el sushi, la música, empieza a llegar todo a Europa, a Estados Unidos, a través un poco del anime, porque es un poco, o sea, hay que darle ese mérito al anime, es la puerta de entrada. ¿Qué daño ha hecho el anime, Rick, tío? Sí, sí, sí. La gente empezó a no ducharse, empezó a llamarse otaku. Y es un poco la puerta de entrada de la cultura japonesa a este país. Porque no nos olvidemos de que durante los 2000 llegaron animes que han marcado a muchas generaciones. Por Naruto. ejemplo, tenemos Naruto, Bleach, Death Note, One Piece. Inazuma Eleven. Buah, Inazuma Eleven era mítico, ¿eh? Mítico. Buah, me encantaba. Estaba finísimo. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos de animes que aparecieron durante los 2000 en Europa y que se han quedado en ese imaginario colectivo y en esa cultura popular. Entonces, con eso va acompañado todo lo que se veían en esos animes, la gente lo quería replicar. No recuerdo a Shin-chan tomando matcha. De hecho, sí, hay un capítulo en el que. Bueno, hay varios capítulos en los que se hace la ceremonia del Tenshin-chan. O sea, piensa también que los japoneses. Otra cosa no, pero arraigados en su cultura están mucho. Y al final.
al final esos rituales, esa cultura, esa forma de vida, la reflejan mucho en ese contenido audiovisual que generan. Y nosotros Y que somos siempre, como esponjitas, ¿no? Nos empapamos y queremos traernos esas cositas a casa, ¿no? Entonces de repente pega el boom, entiendo yo. Además lo ha pegado más, aunque digas tú que en el 2000 y tal, pero yo lo veo más en las últimas décadas, o sea, del 2010 en adelante incluso. Y aparece el matcha latte en nuestras vidas. Esa esa es. abominación que insulta a un japonés con su cultura y sus tradiciones zen, porque nosotros hemos creado el matcha latte porque amarga que flipas el matcha y hay que edulcorarlo y tratarlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, venga, entran las grandes cadenas, Starbucks lo coge de la mano, Instagram se llena de fotos verdes y aquí todos nos motivamos con un nuevo producto que le pega a todo y que ahora hay matcha en un donut, en un helado, en una barrita de cereales e inserte matcha donde le salga de las narices. Ahí está el tema. Ahí es cuando. El problema es cuando este producto lo descubren las grandes cadenas, básicamente, y descubren que visualmente es un producto muy potente, que atrae mucho y que llama la atención. Y que además, si yo puedo decir que un producto que he hecho con este temacha tiene unas propiedades mágicas que me saco un poco de la manga y que tampoco nadie me va a discutir, pues oye, pues todo va de la mano, ¿no? Te puedo vender un latte a $8. Y ya está, y hemos triunfado. Como modelo de negocio hemos triunfado con el té chino. Voy a insistir que esto es chino, japonés, ¿no? Bien hecho, bien hecho. Y entonces aquí viene un poco el problema y el cómo se empieza a expandir. Alrededor de 2015 es cuando esto se empieza a explotar y a expandirse. Empieza en Estados Unidos, pero esto es un bombazo, esto es una locura y empieza a nivel global, se empieza a crear una fiebre del té matcha, que es que a día de hoy se está hablando de que en 2030 el mercado del té matcha moverá $3.000 millones. Qué barbaridad, qué barbaridad. Me gustan esos datos, ¿eh? Porque te hacen como un poco decir... De primera recibes el número y no lo piensas, pero luego te quedas así y dices, tú un momento. Enrique ha dicho 3.000 millones. 3.000 millones, ¿eh? Sí, ha dicho millones. 3.000 millones. Qué burrada, tío. Yo creo que este es el momento perfecto con este contexto de actualidad para que hablemos, al fin, de la cara B que hay detrás de el mainstreaming del té matcha. Es el Me ha Duolingo. gustado tu pronunciación, ¿eh? Sí, Estás Duolingo. practicando, estás usando Duolingo, ¿eh? No quiero más hate en este podcast. ¿Puede, por favor, Duolingo patrocinarnos ya el podcast? Porque es que, o sea, se nota tu mejoría. Sí, sí, yo creo que va siendo hora de que Duolingo sea oficial patrocinador de Patatas Trae. No, no le Me haría ni... parecería maravilloso. Lo siguiente será que aprendas catalán. Tranquilo, amigo mío, tranquilo. Vamos por temporadas. Vamos por temporadas. Vamos con la cara B del té Venga. matcha. Venga. Em, el té matcha, lo que es el té matcha, Sí. el té matcha tal como lo conocemos y la denominación té matcha solo se cultiva en unas zonas concretas de Japón. Partimos de esa base, Donde la ¿vale? sembró el ladrón, ¿no? Donde el ladrón sembró es donde se puede hacer el té matcha, Perfecto. ¿vale? Concretamente en las regiones de Uji, Nishio, Shizuoka y Kyushu, ¿vale? Qué bien te ha quedado la pronunciación a ti también. Yo también estoy haciendo Duolingo, ¿vale? Es que lo guardo en secreto, para sorprender. Duplicando patrocinio. Me mola. Eh, el proceso está descrito como un proceso artesanal, se tienen que sombrear las plantas, se tiene que recolectar a mano, se tiene que moler en piedra. Y claro, esto pues limita muchísimo la producción. O sea, no puedes producir el gran volumen que se necesita para cubrir la demanda mundial con un señor o una señora que está haciendo eso a mano. Sí, porque es que hay que colocarlo un poco así. O sea, el té matcha, como tú dices, el té matcha auténtico. Es que tengo aquí un poco los datos, ¿no? La parte de sombreado, que se llama en Japón la tana. Digo, para ese té matcha ceremonial, tío, las plantas de té se tienen que cubrir con lonas durante 3 o 4 semanas antes de cosecharla. O sea, ya ahí tienes un tema ahí un poco para la demanda actual putada, vamos a decirlo claro, ¿no?
porque lo que están buscando es que la planta, al quitarle luz, pues genere mucha más clorofila y se vuelva la hoja un verde mucho más brillante por esa demanda, y la planta en plan rollo de supervivencia dice, haced clorofila, que con la poca luz que entre hay que cogerla toda. Ostras, ¿no? Es como, hay que aprovechar todo esto. Y coge ese color y la L-teanina que tú contabas antes, que también se produce en estos momentos. Y luego encima la molienda tiene que ser lenta. Dice que el ceremonial tiene que ser en molinos de piedra, ¿vale? Puede tardar 1 hora en morderse solo 30 gramitos de té. Extrapola tú, coge la demanda mundial y dime tú si es posible. 30.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares de té matcha moliéndose a 30 gramos por hora. Esto es totalmente inviable. Con lo cual llegamos a la conclusión de que, amigo mío, el té matcha que tú te estás trincando, salvo que estés yendo a un sitio muy top, 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 que sepas que es lo que se llama el matcha culinario. Claro, tenemos que decir que en los 90, como el té matcha no era conocido, era un producto relativamente económico porque solo tenía consumo en Japón y algunas zonas de Asia. ¿Qué pasa? Que hoy, con ese boom que ha pegado y esa fama y todo esto, este matcha ceremonial puede llegar a costar hasta 300 euros el kilo. Otro argumento más para reafirmarte que no te estás tomando un matcha ceremonial. Ahí estamos, Te estás tomando otro matcha. Otro tipo ahí de estamos. producción de matcha. Y ahí es donde entra este matcha culinario que Miguel nos va a explicar un poquito qué diferencias tenemos respecto al matcha tradicional. Pues básicamente lo primero es que se elabora con unas hojas que son viejas, que hace que tenga un color un poquito más opaco, incluso un poquito más amarillento. Eso que produce lo primero no tiene el verde brillante, solo te tienes que imaginar la hoja, no va a dar un brillante de té matcha. Y lo segundo es que también va a ser un té más amargo, porque igual que le pasa a cualquier fruta o cualquier alimento, cuando va pasando el tiempo va perdiendo una serie de compuestos y va generando otros. Entonces, como ya no está en su momento óptimo, que sería ese cultivo del ceremonial, estamos en otra variedad, con las hojas más tardías, pues aumenta el amargor, ¿vale? Es ideal para esta hoja, en principio pues estaría más pensada como ideal para hornear, para mezclar con leche o para hacer batidos. Las O dos sea que últimas cosas cuando, las cumplimos. o sea que cuando voy a mi tienda de tés de confianza, no voy a decir nombres, Ajá. pero cuando voy a mi tienda de tés de confianza y me están vendiendo un té matcha ceremonial clásico súper original de Japón por 8 euros el botecito, ¿me están estafando? Mm, si es por 8 euros, seguramente, porque suena baratete, suena muy barato. Yo me iría, se lo pondría en el mostrador y diría, esta hoja no brilla. Y a ver cómo reacciona. Probablemente no tenga ni puta idea de lo que le estás diciendo. Posiblemente también tu tetería de confianza haya sido un poco engañada diciéndole que era ceremonial. Esto nos lleva, no, este ejemplo que tú has puesto, a que esta alta demanda ha provocado una serie de problemas que vamos a comentar, y con esto nos encaminamos al final del capítulo. Y el primero es lo que le puede estar pasando a tu tienda de confianza, Enrique, que es que haya fraudes, ¿no? O tés verdes que se han molido y se han vendido como matcha. Me parece muy gracioso porque, curiosamente, China está haciendo imitaciones del té matcha que originalmente era suyo. A ver, cuando tienes AliExpress todo es posible. O sea, Pero entiéndeme me un poco parece, filosofía. pero me parece muy curioso que estén imitando un producto que ellos inventaron y que un señor japonés les robó. Y consiguió popularizar. Para ser chino tienes que estar ofendido. Yo me enfadaría, la Sí. verdad. Esto era mío y ha ganado dinero Japón con ello. Joder. Pero, pero claro, cuando nos están colando imitaciones chinas o taiwanesas con unos procesos de molido y de sombreado que no tienen nada que ver, se están metiendo en el mercado productos que diluyen la calidad y que, ojo, porque eso al final a quien va a afectar es al consumidor, porque los que están en medio, si son conscientes del fraude, no lo van a reconocer, si no lo son, pues se la están colando, pero al final lo que es importante es que esto, el precio, te lo van a vender como si fuera matcha,
te van a decir a lo mejor que es un matcha un poco más económico tal, pero te van a meter una sablada importante por un producto que no lo vale. Sí, y es que aquí tenemos que entender que es un tipo de fraude que se da en la industria alimentaria, pero bueno, que podrías extrapolar como fraude a cualquier otro sector, ¿no? Que es tener un producto y ensalzarlo como algo superior. Esto no se va a dar solo con el matcha, pero evidentemente al tener ahora mismo una demanda tan abusiva, pues aparecen actores en el mercado que quieren lucrarse de ello, simplemente, y que evidentemente quieren lucrarse sin acceder al producto con el que se quiere lucrar, con lo cual, o sin acceder por lo menos de una manera muy completa. Entonces, este es el típico fraude de, oye, pues a lo mejor no tiene nada de matcha ceremonial, o a lo mejor tiene un 5% y el 95% es este matcha culinario, o incluso este verde, directamente, y te lo hago pasar como matcha, porque al final esto es poner la etiqueta que no es y que no te lo detecten, te quiero decir. Que es uno de los tipos de fraude, digamos, que más usados. Mientras, Tampoco han inventado el fuego. mientras suene la flauta, yo voy a ganar dinero. Y Es- ya el día que me denuncien, y el día que alguien detecte esto y me denuncien, me dará igual porque cojo, me declaro en quiebra y desaparezco del mapa. sí, O sea, bomba de humo. es, es un truco muy viejo. Y luego tenemos el siguiente problema, creo que es el último, ¿no? Que vamos a comentar, ¿no? Sí, De lo que ha dado esto, ¿no? Que es el sí. propio riesgo que tiene esta sobreexplotación Sí. agrícola en Vamos a Japón. hablar. Vamos a salir ya de Vamos a la hablar. parte de matcha fraudulento y el simple hecho de que el ecosistema está un poco cabreado con la Vamos a hablar sobreexplotación. un poco de los pobres japoneses que han visto que su bebida nacional la han descubierto unos cuantos empresarios y quieren hacer negocio con ella. Bienvenidos a Occidente, Japón. Mm. Espero que estéis disfrutando. Dejad de echarle la mano a Donald Trump, esto es lo que iba a pasar. ¿Vale? Esto es lo que iba a pasar. A Europa ya nos viene pasando hace tiempo. En España han descubierto nuestras verduras y nuestras frutas y nos hacen vendérselas alrededor del mundo y a nosotros nos hacen comer frutas de Sudáfrica. Pero bueno, eso es otro tema del que ya hablaremos. Sí, ¿por qué no? En otro momento. Entonces, primer gran problema que nos estamos encontrando. Japón se está quedando sin matcha, Pero es un ¿vale? problema para el globo o para ellos. Bueno, para ellos porque es como su bebida nacional, su bebida tradicional, la bebida que toman dentro de su cultura. Y claro, yo lo entiendo, si los productores ven que en Japón, un distribuidor de Japón le paga a lo mejor Ponle X. 80 dólares el kilo y un extranjero le paga 250 dólares el kilo, ¿a quién Pues, se lo voy a vender? hombre, lo siento, pero dinero es dinero y te lo vendo. A mí me molaría imaginar que hay realmente revueltas sociales y temas de ahí la gente saliendo a las calles en plan de devolvernos el matcha, cabrones. Pero Ojalá. todo dicho en japonés, que tiene una sonoridad más chula. Estaría guay. Luego otro problema que tenemos es que casas de té centenarias, ¿vale? En Kioto, por ejemplo, hay grandes casas de té muy conocidas como Ippodo o Marukyu Koyamaen. Esto me ha costado más, Sí. ¿vale? Están racionando el té. O sea que tú decías ojalá las revueltas, pero no estamos tan lejos, ¿eh? Porque cuando se empieza a racionar un producto, ojo, ojo que podemos tener ahí problemas En la esquina está de gente esperando la mosqueada. revuelta. Sí, 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 sí. Gente mosqueada, la revuelta del té matcha, ¿eh? No, este Ojo. es todo el té que te puedo dar para esta semanita. No me pidas más, por favor. Vete. No vuelvas hasta el lunes. Y luego la escasez, ¿no? Del tencha. Ese nombre está más fácil que el que tú has dicho antes. Sí, la verdad es que sí. Que es la Te hoja toca lo base del fácil, ¿eh? matcha. Sí, sí, hombre. Me espero a que tú leas lo difícil y ya voy yo al guión. Volviendo a esto. La escasez del tencha, que es esa hoja base del matcha, ¿no? De alta calidad, que ha provocado que los precios en subastas se disparen. Bueno, ya estamos subastando matcha. Venga, es que todo suena un poco así, pero parece un poco cachondeo y es la realidad, ¿no? Se ha reportado un aumento de hasta un 170% en el precio por kilogramo de esta hoja, del tencha, en Uji. Es casi triplicar Claro. el precio, ¿no? Aproximadamente.
Básicamente, sí. O sea, si tú tienes un aumento del 100%, estás doblando, estamos cerca del 200, esto es, o cuadruplicar, esto es una burrada. Es una burrada, es una salvajada. Claro. Entonces, esto lo que hace es que produ- ciertos productores ya no puedan llegar a ese precio. Entonces, esto va a ir quedando en manos de extranjeros que se van a quedar ese producto nacional de Japón. Y el problema va a ser que los pequeños productores de Japón no van a poder trabajar esto, van a tener que cerrar. Y el día de mañana, cuando esto pase de moda, porque pasará de moda, porque las modas son cíclicas. Entonces, esto mañana pasará de moda, dejará de comercializarse, nadie tendrá interés en el té matcha, pero todos esos pequeños productores que había en Japón que han tenido que cerrar ya no podrán trabajarlo. Entonces, ¿qué pasará ahí con el té matcha? En próximos capítulos lo descubriremos. Hasta aquí llega el capítulo de hoy con una reflexión que quiero dejar yo, Enrique, o más bien con una riña. Esta temporada estamos un poco con el cuchillo sobre la mesa, Enrique. Tenemos que hablar tú y yo de esta filosofía tuya de cerrar de forma lúgubre cada maldito capítulo de Patatas. O sea, ahora tengo un congojo en el pecho por el agricultor japonés cuando se pase la moda. Y es por tu culpa. Y estás cogiendo una obsesión con esto. Y te riño al terminar el capítulo. ¿Qué te pasa últimamente, Enrique? No sé, no sé. Yo es que veo el futuro muy gris y me cuesta ser optimista. Pero Qué te prometo que bonito. lo voy a intentar. Te Ve, prometo que lo voy a intentar. tú imagínate qué bonito hubiese sido que vieses el futuro muy verde, tan verde como una hoja de té matcha ceremonial. Y sería un cierre maravilloso. Pero ahora es imposible que eso suceda por tu manera lúgubre de verla. Voy a intentar ser más positivo. Voy a intentar ser más positivo, amigos y amigas. Voy a intentar que cuando acabemos los capítulos os vayáis con una sonrisa y con un brillo de esperanza en la mirada. Así me gusta. Darle tus ánimos a Enrique en comentarios. Ya sabes que estamos en YouTube y en Spotify y hay cajita de comentarios para que sea un ser de luz en próximos capítulos de Patatas Traigo. Y recuerda que como tú sí eres un ser de luz, deberías estar siguiéndonos, no solo en el podcast, sino también en redes sociales, porque estamos en Instagram, en TikTok y creo que ya está, porque no te hace falta absolutamente nada más, pero ya hacemos jueguitos, hacemos encuestas y puedes ser parte del futuro de Patatas Traigo. Y nos puedes insultar también si quieres. Sí, nos puedes Pero por ofender. mensajes privados, que así os bloqueamos. Sí, lo detectamos. Como una medida de control parental. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado. Espero que hayáis disfrutado de la calidad de mi audio, porque ahora sí que no podéis decir que mi audio no tiene calidad. Ojalá Lo haya hemos fracasado. mejorado. Ojalá haya fracasado. Esperamos que no. Os queremos.